Hola, ¿qué tal, chicos? Bienvenidos a esta sesión de, bueno, de indicaciones para cierre de la materia de seminario de tesis y, bueno, en este caso, pues lo que es su tema de tesis. Ahorita ya hicimos el capítulo 1 y 2, que bueno, el capítulo 2, como ustedes pudieron darse cuenta, pues no fue nada fácil, fue algo complicado porque buscar toda la teoría, contrastarla y todo eso, entonces, bueno, no fue tan sencillo. Vamos a terminar nuestro tema de tesis y en este sentido vamos a hacer nuestro capítulo 3, nuestro capítulo 4 y nuestro capítulo 5 para el último entregable. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, en el capítulo 3, que es el método, aquí ustedes van a describir el enfoque metodológico. Obviamente, pues aquí van a tener ustedes tres vertientes. Por ejemplo, si va a ser cualitativo, si va a ser cuantitativo o si va a ser mixto, ¿vale? Obviamente de estos tipos, cada uno de ellos pues se va a ir subdividiendo en cada uno de ellos. Miren, lo que quería mostrarles aquí, por ejemplo, es un poquito regresar a la materia de metodología, pero bueno, lo vimos. Por ejemplo, dentro de la investigación cuantitativa que tenemos tipos exploratorios, que recuerden que investigan problemas poco estudiados, indagan desde una perspectiva innovadora, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí ustedes lo pueden observar. Descriptivos, que consideran el fenómeno estudiado y sus componentes, miden conceptos y definen variables. Correlacionales ofrecen predicciones, explican la relación entre variables, cuantifican relaciones entre variables, explicativos, determinan las causas de los fenómenos, generan un sentido de entendimiento y son sumamente estructurados. Entonces, aquí dentro de esta parte, pues tendré que elegir si es exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo y por qué. Obviamente aquí ustedes lo van a definir dependiendo de su tema de tesis, ¿no? Bueno, aquí ya, bueno, viene un poquito más lo que es les recomiendo mucho el libro de Sampieri para que ustedes puedan ver, ¿no? ¿Cuál es su valor, por ejemplo? ¿Cuál es su propuesta? Pues todo lo que vimos durante la materia de metodología, ¿no? Que veamos las variables, cuál era su variable independiente, cuál es su variable dependiente, ¿no? Toda esa parte que vimos en metodología, pues bueno, ustedes la pueden observar dentro de los temas y pues bueno, ahí lo pueden revisar. Aquí también les viene un poquito más. Les voy a compartir también esta bibliografía para que ustedes puedan definir cuál, ¿no? Y bueno, y así sucesivamente. Déjenme regreso tantito a la primera página porque este, porque sí son bastantes páginas, de hecho, son 656, entonces como que de estar bajando una por una, pues bueno, aquí nos vamos a quedar todo el rato, ¿verdad? Entonces, bueno, déjenlo de así para más rápido. Muy bien, entonces, como les decía, hoy ustedes definen, perdón, qué tipo de alcance es, y bueno, obviamente la hipótesis, bueno, ya la tenemos, y aquí, obviamente aquí también van a plasmar un poquito, bueno, lo que es su diseño de investigación, ¿vale? Por ejemplo, ¿qué van a ustedes a poner ahí? Pues básicamente, si es que, si su diseño, si va a ser experimental o no experimental, si va a ser, qué tipo de característica, la recolección de datos en un único momento, aquí si va a ser exploratorio, o si son experimentales preexperimentos, cuáles experimentos, experimentos puros. Y ahorita, por ejemplo, les recomiendo que no se metan mucho en los experimentos, ¿vale? Porque no les va a dar tiempo. A lo mejor ya para un trabajo futuro, pues sí, pero mientras les recomiendo ahorita más bien los no experimentales y ven si son analizar de cambios, de tendencia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aquí es muy importante ustedes que definan bien cómo lo van a ir haciendo y de qué tipos, ¿no? Muy bien. Bueno, ahora, van ustedes también, bueno, en ese tipo es la cuestión, ¿no? Que les decía. Ahora, perdón, si su tema es cualitativo, perdón, que define variables, ¿vale? Entonces, aquí ustedes tienen que definir cómo va a ser su tipo de muestra en la investigación cualitativa. Es decir, por ejemplo, si va a ser, se guía por varios propósitos y se determina durante y después de la primera sesión, se puede ajustar en cualquier momento del estudio, no busca generar resultados, si son voluntarios, de expertos, de casos, por cuotas, orientados a la investigación cualitativa, pues bueno, estos, por ejemplo, de voluntarios, expertos de casos y por cuotas, esos también ustedes los pueden ocupar en el cuantitativo. Y bueno, y aquí ya pueden, por ejemplo, poner si son homogéneos, de cadena por redes, teóricos, importantes. Bueno, aquí ya pues ustedes lo van a definir, ¿no? Entonces, como les decía, voy a regresar al de acá. Aquí ustedes van a poner el enfoque, todo lo que es el enfoque y lo van a describir, por qué lo van a hacer eso y etcétera, etcétera. Ahora, y una vez que definieron el enfoque,
pues van a ustedes a poner los participantes, es decir, ¿quién va a participar en su estudio de investigación? O sea, ¿quiénes van a participar? ¿Quiénes? Es decir, ¿quién va a hacer esa muestra? ¿Quién va a ser, por ejemplo, tu población, no? Tu población, pues bueno, ya la definimos, ¿no? Es donde vas a hacer el estudio. Si lo vas a hacer en una comunidad, en una escuela, en un área específica. Y de esta población tienes que escoger tu muestra. Es decir, de ellos, ¿cuáles son los que vas a ocupar tú? Por ejemplo, si de tu población, no sé, se me ocurre, vas a hacer un estudio ahí, bueno, ¿qué tipo de pobladores? ¿Qué tipo de características van a tener esos pobladores, no? Si vas a elegir por edad, por sexo, por rango, por ocupación. Aquí tú ya vas a definir esa característica, tú la defines, ¿sale? Tú vas a definir aquí qué tipo de característica es lo que vas a hacer, ¿sale? ¿Cuál va a ser eso que tú vas a elegir a estas personas que van a hacer tu muestra? ¿Vale? Y eso pues tú lo tienes que escribir, lo tienes que redactar, lo tienes que definir. Obviamente nada más definir, no nada más vas a poner, es que es por esto, ¿no? Y ya. No, tienes que ser más conciso, tienes que explicar por qué va a ser, por qué, cuáles son estas características, por qué estas personas, por qué no estas, ¿sale? El chiste es que tú escribas bien, lo ejemplifiques bien y no nada más es muy corta en la redacción, ¿sale? Luego aquí vas a escribir tus instrumentos. ¿Qué tipo de instrumentos vas a ocupar para recabar los datos? Yo aquí les sugiero 3 instrumentos. Bueno, el primero de ellos pues son las encuestas, ¿no? Las encuestas pues esas las pueden hacer por los formularios de Google, que la verdad, formularios, estos son pues muy concisos, muy rápidos y los puedes hacer rápido. Puedes hacer una encuesta de 10, 15 preguntas y puedes encontrar ahí rápidamente la información que necesitas. Número 2, lo que puedes hacer es una guía de observación. ¿Qué es una guía de observación? Pues simplemente tú anotas lo que vas a observar. A ver, voy a observar, no sé, por ejemplo, los clientes de ese restaurante, ¿qué es lo que prefieren? Pues prefieren más la comida china, prefieren más esto, prefieren más otro. O buscar el mismo en internet, observar y ver qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Cómo es lo que está sucediendo? Número 3 puede ser la entrevista, ¿vale? Ustedes pueden entrevistar a alguien, lo pueden hacer por medio de una videollamada o lo pueden hacer por medio de, a lo mejor en vivo, lo graban con su teléfono y checan qué es lo que encontraron, ¿sale? Y número 4, pues bueno, los cuestionarios. No es lo mismo una encuesta que un cuestionario. Una encuesta, por ejemplo, simplemente puede ser que te gusta, sí, no. Los cuestionarios a lo mejor puedes poner ahí unas escalas de Likert. Acuérdense que son los de muy poco, por ejemplo, que los pones así como por frecuencias para que sepas tú qué es lo que quieres hacer. Por ejemplo, ¿qué tanto consumes esto? Muy frecuentemente, demasiado, por ejemplo, son los que pones, por ejemplo, un día a la semana, 2 veces al año, así que vas poniendo una escala y esas escalas son para todas las preguntas. ¿Sale? Entonces, y los cuestionarios también puedes incluir a lo mejor preguntas abiertas. Entonces, pues son los que más les recomiendo y por lo general les voy a pedir que ocupen 3. ¿Para qué? Para que al final después estos 3 turos puedes hacer esa triangulación de datos y puedas observar, bueno, ¿qué fue lo que encontraste? ¿Sale? La guía de observación necesariamente tienes que ir al campo, simplemente a lo mejor puedes observar dentro de internet, dentro de un video, puedes ver una página, ¿sale? Entonces ahí tú ya estás observando y vas haciendo tus anotaciones. Aquí pues tú tienes que poner qué instrumentos y por qué los vas a hacer, ¿no? Ahora, los procedimientos es aquí, ¿cómo vas a aplicar esos procedimientos? ¿Vale? ¿Cómo los vas a aplicar? Bueno, me voy a apoyar en los valores de confort. Bueno, voy a hacer una observación, esta va a ser mía, la voy a hacer así. ¿Cómo voy a hacer mi entrevista? Estas van a ser las preguntas. ¿Cuáles van a ser los cuestionarios? Pues aquí en los procedimientos tienes que poner qué preguntas vas a hacer, cómo las vas a hacer, ¿sale? Y listo. Y aquí en la estrategia de análisis de datos es cómo vas a analizar esos datos. Yo aquí les recomiendo el de triangulación, ¿sale? La triangulación es muy importante porque aquí tú digamos que vas a hacer una triada, es decir, vas a comparar, por ejemplo, qué obtuviste en tus encuestas, qué obtuviste en tu guía de observación y qué te obtuviste en tu entrevista. Entonces vas a ir a hacer esta guía de datos. Aquí les recomiendo que busquen en información lo que es de triangulación. Ya saben, pues de todos modos tienen ustedes mi tesis y ahí viene también la estrategia de análisis de datos y pueden ocuparla y basarse un poquito en ella, sin ningún problema, ¿vale? Bueno, esto es en cuanto al capítulo 3. Y si se fijan, es un capítulo más acá, yo creo que en una semana les queda y está muy rápido, ¿vale?
Ahora, capítulo 4, análisis y discusión de los resultados. Aquí vamos a poner análisis de la praxis que encontraron durante la práctica. ¿Sale? Durante la práctica, es decir, que encontraron durante la inducción de esto, ¿no? ¿Qué fue lo que encontraron durante la entrevista, durante aquello? Pero nada más así a grandes rasgos. Después vas a hacer análisis de categorías. Aquí tú vas a analizar cada parte de lo que encontraste. Por ejemplo, a lo mejor, si tu categoría, por ejemplo, era ver las mermeladas, entonces aquí tú vas a ver qué encontraste respecto a las mermeladas en cuanto a tus entrevistas, en cuanto a estos, ¿vale? Ahí tú vas a analizarlo de acuerdo a tus categorías de estudio. Por ejemplo, si tú vas a hacer una mermelada, pues vas a ver qué es lo que opinaron la gente de las mermeladas, ¿no? Mermeladas. ¿Qué opinaron acerca de sustituir, por ejemplo, el azúcar, ¿no? O sea, aquí ya tus categorías que tú estás desasimilando, por ejemplo, que estás poniendo, por ejemplo, si vas a hacer un menú, a ver, ¿cómo les parece el menú? Vas a hacerlo, pero ya vas a identificar, de acuerdo a las tres, cómo estuvo el asunto de las menús. Y obviamente aquí tú ya vas a presentar, por ejemplo, en la interpretación de resultados, pues lo que encontraste aquí, lo que encontraste, ¿no? ¿Y cómo lo vas a hacer? Por medio de tablas, ¿sale? Por medio de frecuencias, por medio de gráficas, de barras, por ejemplo. El cuestionario es lo que tienes que les va a arrojar una parte y ya ustedes aquí van a interpretar a esos resultados, a ver, ¿a qué te refiere, por ejemplo, esa tabla que tú estás poniendo? Ah, bueno, esa tabla se refiere a que los consumidores prefieren más a lo mejor la mermelada sin azúcar, es un ejemplo, ¿no? O que tenga un susto de azúcar y así lo vas a ir haciendo de acuerdo a tu tema de estudio. ¿Vale? Entonces, este capítulo 4 pues se deriva de lo que aplicaste acá, ¿vale? Entonces, y ya como les digo, durante la práctica, pues, ¿qué fue lo que encontraste? ¿Cuáles fueron las dificultades? Etcétera, etcétera, ¿no? Aquí ya pones tus categorías, a ver, de la mermelada que encontramos. Y en interpretación, pues ya muestras tus tablas, haces un análisis de lo que encontraste. Mira, se define aquí que la gente prefiere eso, aquí, etcétera. Ahora, dentro del capítulo 5, aquí pues ya vas a poner tus conclusiones generales. Por ejemplo, ¿cuál fue lo que te gusta? ¿Qué fue lo que encontraste? Etcétera, etcétera. Aquí ya donde pones aquí tus perspectivas, o sea, para ti cómo te fue, qué fue lo que te desarrolló, cuál fue lo más importante, qué fue lo que te influyó, etcétera, etcétera. Aquí trabajos futuros, si crees que si tu tema de tesis, pues se le puede continuar hacia dónde, ¿no? Y ya, y simplemente, pues bueno, aquí terminaríamos nuestro tema de tesis. Obviamente, como les digo, no lo estamos llevando así a grandes rasgos, pero bueno, es una parte para que ustedes lo vayan viendo y si en en dado caso ustedes algún día quieran, pues hacer una tesis, pues bueno, más fuerte, digamos, ahorita lo estamos viendo como experimental, pero ya más adelante, pues bueno, esto sí lo tenemos que hacer más a conciencia, ¿no? Ahorita lo estamos haciendo por encimita, pero más adelante, pues sí tiene que como que meterse de lleno a esta parte, ¿no? Pues sobre todo ustedes que son como gastrónomos, aquí ya tendrían que hacer casi experimentos, o sea, realmente hacer el platillo y mostrarlo, ¿no? Realmente a lo mejor realizar la mermelada y mostrarla. Ahorita nada más lo vamos a hacer teóricamente, no lo vamos a hacer dentro de una forma práctica, ¿vale? Entonces, pues bueno, espero que haya quedado claro esta parte de lo que es lo que vamos a hacer y qué es lo que hay que hacer para los siguientes entregables. Ahorita ya, aunque todavía no les termine de calificar el capítulo 2, ustedes ya pásense al capítulo 3, hagan de una vez el capítulo 4 y pues terminen de una vez el tema, ¿no? Para que al final no les agarren las apuraciones y pues no vayan a terminar su tesis y eso les conlleve a una no aprobación de la materia, ¿vale? Y como les decía, pues no lo hagan tanto por aprobar, sino por el gusto de la investigación, de desarrollar un tema. ¿Vale? Bueno, por mi parte eso sería todo, espero que les haya gustado y bueno, cualquier duda no duden en contactarme. Saludos, bye.